El estudio del árbol genealógico tiene un fin eminentemente sanador. La vida psíquica de cualquier individuo se sostiene en la relación de éste con su familia, en especial con los padres. Para Freud, el carácter de los vínculos entre padres e hijos en la primera infancia son determinantes para su personalidad adulta. El origen de la neurosis está fundamentalmente en las pulsiones reprimidas en esa primera etapa de la vida. Trabajar sobre nuestras propias raíces resulta un ejercicio de lo más sanador que existe. Determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación, impidiéndonos autorrealizarnos. Por lo tanto, tomar conciencia de estos comportamientos es fundamental en el estudio de nuestro árbol genealógico. Podríamos decir que en ocasiones estamos poseídos por nuestras familias. Las relaciones con nuestros padres juegan un papel fundamental en la formación de la psique del individuo. Por lo tanto, resulta imprescindible desatar esos nudos con el pasado e ir descargando el peso de las experiencias de vida que no nos corresponden. El árbol está vivo dentro de ti. Tú eres el árbol, tú eres toda tu familia. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego. El inconsciente familiar existe. Desde el mismo momento en que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también la tomen. Ese alguien es la luz. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. El árbol genealógico es a la vez nuestra mayor trampa y nuestro tesoro más preciado. Trampa que lleva a traicionarnos a nosotros mismos por quedarnos apegados fielmente a contratos inconscientes. Tesoro que nos engendra y nos da la posibilidad de vivir desarrollando la conciencia. El árbol genealógico no es un fósil enterrado. Vive y se transforma constantemente con cada nueva generación. Los condicionamientos emocionales y de conducta grabados por nuestro linaje en nuestro inconsciente personal, el yo más desconocido y misterioso, determinan nuestra postura frente a la vida y conducen nuestros actos irremediablemente a repeticiones de patrones dolorosos en distintos ámbitos personales, de los que difícilmente podemos escapar. El estudio de nuestro propio árbol nos revela las causas originales que desencadenaron esos patrones. Su visión y comprensión resulta sanadora, permitiéndonos superar las hirientes rutinas que nos privan de vivir en plenitud y conciencia. Somos portadores de los conflictos no solucionados de nuestro árbol, y eso se manifiesta en nosotros como chivo expiatorio, haciéndonos sufrir, impidiéndonos amar, realizarnos, ser felices. La memoria de nuestro árbol genealógico está siempre presente. Con frecuencia, los padres proyectan sus imágenes o deseos
sobre sus hijos. Esto se llama proyecto parental. Con él nos imponen sutilmente un papel, una personalidad y en última instancia un destino al que debemos adaptarnos para no ser rechazados por el clan. A veces, para explicar un gesto que hacemos, una actitud o un dolor, es necesario remontarse a casi 4 generaciones. Hay elementos que vamos repitiendo. Todo está en el árbol genealógico. Por tanto, debemos investigar en el árbol familiar. Nosotros somos nuestra familia completa. Andamos acarreando a nuestros ancestros. Tenemos en nuestra espalda su historia. Y esa historia está viva y se manifiesta en distintas circunstancias, edades y generaciones. El árbol nos condiciona de todas las maneras imaginables. Influye en todo. Estamos poseídos por nuestro árbol. Hay tanto que desconocemos de nuestra familia que eso inconscientemente se mueve detrás del escenario racional y nos conduce por la vida. Nos conduce por lo que llamamos el destino familiar. Somos fruto de ese destino familiar y luego reproducimos lo mismo por inconsciencia, porque en todas las historias familiares hay secretos. Sanamos el árbol realizando lo que somos auténticamente, haciendo nuestro destino personal, echando luz en nuestras raíces. Para poder sanar, tenemos que tener una finalidad, responder a la pregunta ¿cuál es tu finalidad en la vida? Es la clave de todo. Responder a esa pregunta es como encender una luz que permite ver lo que nos faltó en la misma raíz de nuestro árbol genealógico. Ahí están nuestras limitaciones, lo que nos da miedo, lo que se nos prohibió o se nos prohíbe. Por ejemplo, si ante la pregunta ¿cuál es mi finalidad en la vida? Yo respondo quiero disfrutar, significa que hay una prohibición del placer, del deseo en el árbol. La finalidad es lo que somos, es nuestro guión auténtico, incompatible, muchas veces con el guión que la familia nos impone. El árbol genealógico nos imprime una misión y tratará de que la cumplamos, aunque ello nos niegue ser lo que somos. Debemos plantearnos cuál es nuestra finalidad en la vida. Cuando sabemos lo que queremos de verdad, y eso que queremos no lo estamos logrando, descubrimos, como por arte de magia, que hay algo que nos lo impide. Esa es la trampa del árbol. Si queremos ser felices, nuestro árbol quiere que suframos. Si queremos ser artistas, nuestro árbol nos está prohibiendo la creatividad. Si queremos amar, nuestro árbol nos limita las emociones. Si queremos ser libres, nuestro árbol nos quiere esclavos. Verbalizar una finalidad es comenzar a caminar hacia ella. Nos parece que es como hacerle un pedido al universo, es lanzar un mensaje, una oración. Ahí uno empieza a llamar al cambio, cuando declara su intención. Mostrar nuestra finalidad nos sitúa en lo que somos. El árbol nos da una misión loca, una identidad falsa, un no ser lo que somos en realidad. Cuando nos atrevemos a sacar al exterior lo que deseamos alcanzar, empezamos a ser felices, a estar más sanos,
O lo que es lo mismo, empezamos a hacer. La vida tiene la finalidad que tú decidas. Para poder realizarnos, debemos conocer los acuerdos del inconsciente familiar que nos lo impiden. Carl Jung dijo: cuando trabajaba en mi árbol genealógico, entendí la extraña comunión del destino que me une a mis antepasados. Tuve el fuerte presentimiento de que estaba bajo la influencia de actos y problemas que quedaron incompletos, no resueltos por mis padres, mis abuelos y mis otros antepasados. Tuve la impresión de que a menudo en la familia hay un karma impersonal, transmitido de padres a hijos. Siempre pensé que tenía que responder preguntas ya hechas a mis antepasados, o que tenía que concluir o continuar los problemas no resueltos previamente. Es muy importante entender que cuando nos movemos, llevamos a todo nuestro clan con nosotros. En algún momento de nuestra vida, escuchamos la llamada para realizarnos, pero una pared de resistencias se opone a nuestro avance, como una bestia que nos frena. En ese momento necesitamos encontrar a alguien que actúe como maestro, que nos abra una puerta a esa muralla defensiva que es nuestro árbol genealógico. Pero recordemos que eres siempre tú el que debe realizar el esfuerzo para sanarse. Nadie lo puede hacer por ti. Recordemos que, aunque un maestro puede indicar dónde está la puerta, somos nosotros los únicos que podemos cruzarla. En este nuevo camino nos encontraremos con aliados y con enemigos. En un punto del camino morimos a lo que éramos y realizamos una mutación. Traicionamos a nuestro clan. En realidad lo que ocurre es que elevamos nuestro nivel de conciencia y dejamos de repetir viejas fórmulas caducas. Las resistencias son reacciones de defensa. Cada vez que nosotros movemos algo, nuestro clan también se mueve por efecto del inconsciente familiar que trata de reequilibrar la situación. Pero no estamos atados a ese inconsciente, aunque sin duda nos fastidia cada vez que tratamos de transformar algunas cosas. Hay múltiples formas en que esas trampas resistencias asoman en nuestro avance. Pueden aparecer enmascaradas de muchas formas. Por ejemplo, no encontrar los datos, o que los encuentre y se me pierdan. Y es bueno que sepamos detectarlas para interpretarlas y desactivarlas antes de que nos boicoteen nuestro avance hacia lograr la finalidad. La parte tiene la información del todo. De la misma manera que una gota de agua tiene idéntica composición que el océano. Todo lo que han vivido tus antepasados en otras generaciones te está afectando a ti en el aquí y en el ahora. Cuando tu madre estaba en el vientre de su madre, se generaron los óvulos que tendrá a lo largo de su vida. Los hombres generan los espermatozoides durante la adolescencia. Pero los óvulos de tu madre se generaron cuando tu abuela materna estaba embarazada de ella, del mismo modo que los de tu abuela se generaron cuando tu bisabuela materna estaba embarazada de tu abuela, y así sucesivamente. Entonces, cuando tu abuela materna estaba embarazada de tu madre, se generaron sus óvulos
y de uno de ellos naciste tú. Por eso, todo lo que han vivido nuestras abuelas y nuestras bisabuelas está marcado en los óvulos y por consiguiente nos va a condicionar a nivel inconsciente en nuestras vidas. Si tu bisabuela vivió la guerra y estaba embarazada, aparece una tensión en su cuerpo que genera estrés y así de esta forma el óvulo se genera con una química de estrés. El óvulo, al estar en un estado de estrés, genera una serie de características de lucha y de defensa como reacción al trauma. Y esto pasa de generación en generación. Así, en generaciones posteriores, las personas sienten una gran intranquilidad interna. Pensar que esto no te afecta es como creer que la gravedad no te va a afectar y que no te vas a caer si te tiras desde lo alto de un edificio. Pero aún siguen existiendo muchísimas personas que no están preparadas para aceptar esta realidad y como las consecuencias no son inmediatas, como en el caso de la gravedad, lo achacan al destino, a la casualidad, a la mala suerte o culpan a cualquier persona de lo que les sucede. Así que, si no nos centramos en el origen del patrón, será muy difícil generar cambios y que estos se consoliden. Una vez realizado el árbol, con todos los datos que puedas conseguir, ya se puede empezar a interpretarlo para buscar, a través de las fechas, los nombres y los hechos, qué personas de tu clan están directamente relacionadas contigo y de dónde pueden proceder tus programas o creencias limitantes. Mantenemos una poderosa e inconsciente fidelidad a nuestra propia historia familiar. Los temas que nuestra familia nunca logró resolver tendrán el mismo efecto en nosotros y se convertirán en nuestro gran desafío. Si quieres descubrir los patrones de tu árbol genealógico, te dejo aquí algunas preguntas. A la hora de mostrar afecto, ¿crees que tu familia era afectiva o fría? ¿Era estricta o flexible? ¿Cuáles eran las normas que te aplicaban de un modo estricto? ¿Tus padres se respetaban o se criticaban? En el caso de criticarse, ¿qué criticaba tu madre de tu padre? ¿O a la inversa? ¿Qué es lo que se criticaba en tu familia? ¿Veías y sentías amor y protección en tu casa y en tu infancia? ¿A qué personas de tu mismo sexo te ponían como ejemplo? ¿Cuál era la característica esencial que destacaba de este modelo? ¿Qué personas o comportamientos se ofrecían como ejemplos negativos en personas de tu sexo? ¿Existió una oveja negra en tu familia? Si la respuesta es afirmativa, ¿quién era esa persona? ¿Y qué hizo para merecer ese calificativo? ¿Qué tipo de niño o niña eras? ¿Tenías confianza para hablar con tus padres y explicarles tus problemas y preocupaciones? Estas son preguntas muy sencillas que quizás nunca te las has planteado, porque considerabas que pertenecían al pasado y que nada tenían que ver con el momento actual. Gran error. Si no se acepta que la infancia condiciona, será mucho más difícil aceptar que lo que vivieron los antepasados también influye, ya que nuestro árbol guarda información en nuestro inconsciente y allí no hay tiempo ni espacio. La observación de tu árbol genealógico te permite sacar a la luz las limitaciones, las prohibiciones, los patrones, los decretos y las reglas que dejaron tus ancestros, para que de esta forma puedas desactivar las repeticiones o programas poco saludables y potenciar aquellas cosas útiles
que te conducen a tu propia evolución personal y la de tu familia. Repetir las acciones, las fechas de los eventos, los traumas o las edades que forman parte de nuestra historia familiar es una manera de mantenernos fieles y leales a nuestros padres, abuelos y demás antepasados. Es una manera de seguir la tradición familiar y de vivir de acuerdo con sus principios. Las fidelidades o lealtades a nuestros propios padres hacen que repitamos sus guiones de vida una y otra vez. Resulta sorprendente verlo y reconocerlo. Tal vez incluso duela descubrir lo leal que se puede llegar a ser. Aunque una vez se ha pasado ese primer momento de posible rechazo, al trascenderlo y aceptarlo, se vive una transformación que permite tomar las riendas de la vida para encaminarnos a la dirección deseada por nosotros. Vamos a imaginar que ya tenemos los datos de nuestra investigación colocados sobre una hoja y dispuestos en 4 niveles. En la planta inferior situaremos a nuestros hermanos, el mayor a la izquierda y sucesivamente ordenados por edades, iremos hacia la derecha. ¿Qué lugar ocupas en tu hermandad? Todos los problemas con la hermandad pueden desembocar en dificultades con el dinero, las posesiones, el territorio. Los problemas con la hermandad no resueltos de adultos se trasladan a la pareja, los amigos, los compañeros y los vecinos. Si eres hijo único y tienes todo el espacio para ti, todos los proyectos que tus padres tenían para sus hijos recaen sobre ti. Puede que en la vida te cueste entender el concepto de jerarquía y te cueste compartir. El segundo hijo, cuando el mayor es niño, o la segunda hija, cuando la mayor es niña, puede suceder que te esperaban con un sexo diferente. Normalmente el que nace segundo acepta bien papeles secundarios y desarrolla con ahínco sus dones para intentar alcanzar los privilegios del primogénito. Existe una relación directa entre número de años de diferencia entre los hermanos y derecho de ocupar todo el territorio disponible para un hijo. Digamos que si nacen 2 hijos muy seguidos, inconscientemente la familia los trata como uno solo, de manera que si uno es el listo, guapo, come bien, ordenado y es artista, el otro es el cariñoso, simpático, mal comedor, despistado y trabajador. Pero cuidado, que no se le ocurra al listo tener gracia. Eso es territorio del otro. El pequeño, de la hermandad, ocupa el lugar de no crezcas. Te instalan en una adolescencia perpetua. Generalmente es el que hace pareja con uno de sus padres y queda congelado en la adolescencia, porque esto mantiene a los padres en una fantasía de juventud eterna. Si este pequeño no crece, nosotros no envejeceremos. Detrás de este está el miedo a la muerte. Por ello, cuando ese pequeño sale de casa, el padre, la madre o ambos desarrollan enfermedades o aceleran el proceso de envejecimiento, lo que provoca en el hijo un retorno total o parcial. Le otorgan inconscientemente la misión de cuidador que éste acepta para expiar el sentimiento de culpa. Si eres un hermano que está justo en el centro, repites cosas del mayor y del pequeño. Te dieron la posición más compleja. Muchas veces la vida es una verdadera lucha por encontrar tu lugar. Si tienes un hermano que es 10 años mayor que ti, en realidad tu hermano actúa más como un padre o una madre. Al fin eres hijo único, pero con más de 2 padres, lo que se traduce con frecuencia en desobediencia a todos o conflictos de lealtad
que neurotizan. Cuando son muchos hermanos, una gran bola de hermanos, suelen suceder abusos a todos los niveles que los padres consciente o inconscientemente consienten. Por encima de nuestra hermandad, toda la mitad izquierda está destinada a nuestro linaje femenino, nuestra madre y sus ancestros, y la mitad derecha es la del linaje paterno. ¿De qué parte tenemos más información? Con frecuencia, la parte de la que tenemos más datos es aquella que ha influido más en nuestra educación y formación. Es muy difícil que los dos linajes estén equilibrados. Los huecos son fallos en la transmisión. Esconden conflictos en generaciones anteriores a la nuestra. Hay secretos o cortes afectivos. Llevamos el nombre de alguno de nuestros tíos o tías, de los abuelos, de los bisabuelos. Si es así, tenemos un nudo narcisista. Otro dato a tener en cuenta es la forma en la que han muerto nuestros ancestros. Los accidentes son suicidios encubiertos. Los problemas cardíacos son resultado de dificultades emocionales. En realidad, cada enfermedad y cada muerte es una fuente de información valiosísima sobre la biografía del ancestro y las relaciones con las que convivió. Edades a las que se casaron nuestros padres y a las que concibieron los hijos. Casi todo en el árbol es fruto de la repetición. Cuando se deja de repetir es que se avanza. Las fidelidades con sus propios padres hacen que los hijos repitan sus guiones de vida una y otra vez. Lo más importante es considerar la relación que se establece entre padre, madre e hijo. Tomar conciencia de esta tríada es como optimizar el aparato que nos informa de las fuerzas y las formas con las que fue moldeado el ser que de verdad somos. Esta red de interacciones tiene repercusiones importantes a todos los niveles de nuestra existencia. Y es por eso que en el próximo video analizaremos cada tríada focalizándonos en 3 bloques de interacción: padre-madre, madre-hijo, padre-hijo. En cada una de ellas definimos cómo interactúan los personajes a nivel de los 4 egos, según lo explica Alejandro Jodorowsky.